pero más allá del cuaderno como tal, esos apuntes suficientes y necesarios que queden grabados en nuestro corazón y en nuestra mente. Bueno, continuamos en la presencia de Dios. Venimos del momento de adoración, de estar delante de Él en la Sagrada Eucaristía, y ahora nos dejamos nutrir por su palabra. Ustedes saben que la oración es diálogo. Allá estuvimos dialogando y Dios escuchándonos, abriendo su oído y su corazón. Y ahora el Señor nos habla. Dios habla. El Dios en el que nosotros creemos se comunica. Entonces ahora somos nosotros los que disponemos la mente y el corazón para escuchar. Cuando me pidieron que acompañara este espacio de encuentro con ustedes, reflexionábamos sobre qué tema podíamos compartir, sobre qué tema podíamos meditar, porque realmente en un retiro se hacen meditaciones, más que conferencias, son meditaciones, es profundizar en Dios. Y quise proponer este tema: Dios Padre, pastor de su pueblo. Dios Padre, pastor de su pueblo. ¿Y por qué el tema? Por dos realidades, les voy a explicar. La primera, porque estamos viviendo como iglesia la experiencia del sínodo. La iglesia nace de manera sinodal. ¿Qué significa sinodalidad? Significa caminar juntos, pastor de su pueblo. El Señor siempre ha guiado comunidades, una comunidad. Nos ama de manera personal. Nos ama de manera personal, pero nos salva de manera comunitaria. Nos ama de manera personal, pero nos salva de manera comunitaria. Y por eso la iglesia tiene ese gran desafío, el Papa Francisco ha trazado ese gran desafío de que caminemos juntos, todos, juntos con nuestro Papa, juntos con los obispos, juntos con los sacerdotes, juntos con el pueblo de Dios, todos juntos, caminando a esa experiencia común que es la salvación. Dios nos salva en comunidad, así lo ha hecho siempre. Recuerden, esa manifestación preciosa de Dios, esa revelación progresiva que se dio después de la zarza ardiente de Éxodo 3. Yo soy el que soy. Pero fue generando progresivamente en el pueblo la conciencia de: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Sí ven? Yo seré su Dios y ustedes serán mi comunidad, mi pueblo, los que caminan juntos, los que viven juntos la fe, los que se fortalecen en esta experiencia de caminar unidos a la salvación. Normalmente la otra parte, esa sería la primera, como por articularnos a la realidad de iglesia, de sínodo, pero la otra parte es por la imagen del pastor. A mí me parece necesario que tomemos conciencia de que el pastor es Dios en su totalidad. Casi siempre que nosotros pensamos en el pastor, la imagen es Jesús. Y sí, Jesús es el buen pastor. Lo vi también en el programa que ustedes juiciosamente transmitieron, esa experiencia preciosa de San Juan en el capítulo 10, ese testimonio precioso. Yo soy el buen pastor, el que doy la vida por las ovejas. Jesús es buen pastor, pero también el Padre es pastor. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El Padre también es pastor, porque fue el primero que guió a su pueblo. Tenemos la imagen de un pueblo esclavo en Egipto, sufriendo, padeciendo, oprimido, gritando desde el fondo de sus entrañas, y el corazón de un pastor que le duelen sus ovejas desciende al dolor de su pueblo, escucha sus gritos e interviene para liberar.
Recuerden cuando elige a Moisés. He escuchado el clamor de mi pueblo. He escuchado los gritos de mi pueblo. Y tú vas a ser el caudillo, pero me comportaré para ellos como un pastor. En el desierto, Dios fue pastor de su pueblo. Y vamos a compartir hoy un salmo, que es desde ahí donde vamos a elaborar la meditación, que lo hemos leído, que lo hemos meditado, que lo hemos profundizado, que es precioso, que lo tenemos enmarcado y que está en la Sagrada Escritura, y hoy lo vamos a seguir de manera muy detenida. Salmo 23. Salmo 23. Dios Padre, pastor de su pueblo. Quienes tienen ahí la Sagrada Escritura, vamos a abrir la Sagrada Escritura y vamos a ubicarnos en el Salmo 23. Como yo sé que de pronto algunos no trajeron escritura, por acá tengo el textico, no está tan grande, pero está. Entonces tenemos el textico del Salmo para que lo podamos seguir, porque algunos tal vez hoy no la trajeron, pero pues yo sé que las tienen. Entonces aquí tenemos también el texto de el buen pastor. Hay algo muy precioso. Este texto, como para que nos pongamos en contexto, este texto de manera prefigurativa, es decir, como un anuncio, podríamos leerlo como un texto que está manifestando con anticipación lo que va a ser posteriormente el pastor hecho hombre, Jesús. Pero si lo vemos en su contexto inmediato, este texto es la composición de un orante al comportamiento que tuvo el Padre como pastor del pueblo que liberó. Comprendamos eso. El Salmo 23 es compuesto totalmente para el Padre, en primera instancia, porque es del Antiguo Testamento. Este no es un salmo, los salmos no son un bloque del Nuevo Testamento, son del Antiguo Testamento. Y ustedes saben que cada salmo es una experiencia de vida. El salmo es una experiencia de vida. Lo que tenemos en un salmo no es alguien que, este era muy buen escritor y mire tan bonito lo que escribió, no. Los salmos son experiencias de vida. Algo que yo vivo, lo plasmo por la inspiración del Espíritu Santo. O sea que lo que estamos viendo, todas estas imágenes preciosas que vamos a ver en este salmo, son la experiencia de Dios Padre como pastor que tuvo un hombre o una mujer y que finalmente, inspirado por el Espíritu, lo plasmó y se convirtió para nosotros en el Salmo 23. Ahora vamos a ir entendiendo todos esos contextos. Este salmo precioso. Me gustaría que alguno hiciera una primera lecturita, si es en sus Biblias, pues extraordinario. Así tenemos dos versiones distintas. Bien pueda. Dice, el Señor es mi pastor, Él es mi pastor, Él es mi pastor, nada me puede faltar. Ante mí está la mesa y la copa de Cristo mejor que la una. El Señor es mi pastor, nada me falta. En vez de praderas me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige por amor a su nombre. Aunque me pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios, con aceites y perfuman mi cabeza y llenan mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor. Mientras dure mi vida, mi mansión será la casa del Señor por largos días. Muy bien, miren, aquí tenemos la primera lectura de este precioso texto. Solo 6 versículos, y solo estos 6 versículos nos van a dar para un espacio serio de reflexión, Los biblistas les gusta hacer unas cosas muy particulares, tienen como tiempito para dedicarse solo al estudio, entonces salen con unas cosas particulares. Hay un biblista español, que yo creo que es como
el regalo más lindo que nos ha regalado el Señor a nosotros, los de lengua hispana en Sagrada Escritura, que se llamó Luis Alonso Cheque. Luis Alonso Cheque. Muchas de las Biblias que tienen ustedes son Biblias de Luis Alonso Cheque. Aquí, por ejemplo, tenemos el nombrecito de él, Luis Alonso Cheque. Él es un biblista español. Tiene como nombrecito raro, ¿cierto? Luis es el nombre. Alonso el primer apellido. Alonso es un apellido en España. También es un nombre. Recuerden el famoso corredor de carros Fernando Alonso. Alonso era el apellido. Luis Alonso, primer apellido, Alonso, el apellido español, y Cheque, el apellido rarito, es porque la mamá era alemana. Entonces, este niño surgió de un hogar de papá español y mamá alemana. Fue llamado por el Señor al sacerdocio y se hizo sacerdote jesuita. Pero uno veía a Luis Alonso Cheque, no me tocó conocerlo pues vivo, recibí clases con una alumna de él, una discípula muy buena, una mujer de una espiritualidad encantadora, pero ve uno las fotos de Luis Alonso Cheque y le parece a uno estar contemplando como un monje. Parecía un monje, su barba larga, una mirada profunda. Decían que Luis Alonso Cheque le entraba a las aulas de clase allá en la universidad en Roma pronunciando los salmos de memoria en hebreo, diciendo los salmos en hebreo, y no porque fuera pues como pinchadito y mostrando pues que estaba sobrado, que sabía mucho hebreo, sino por pasión. Ellos dicen que entraba orando esos salmos, orándolos en hebreo, sumergido en Dios. Y este hombre contó las palabras del Salmo 23, una a una, en hebreo, una a una. Y contando las palabras, quiso descubrir cuál era el centro del Salmo. ¿Dónde estaba el corazón de este Salmo? Que quedaran el equilibrio, las palabras de un lado y del otro. ¿Y saben cuál es el centro? Este. Porque tú estás conmigo. Ese es el centro del Salmo en hebreo. Ahí está el corazón del Salmo 23, en esa expresión. Si nos quedara esa expresión de este momento de encuentro, yo me sentiría feliz. Ya el Espíritu haría una obra extraordinaria. Que salga uno con la conciencia. Porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. Ahí está el corazón del Salmo. Este Salmo 23, ahora les explico el porqué de esa expresión cuando lleguemos al versículo. Solo les quería como contar esa situación. Este Salmo 23 tiene dos imágenes. Desarrolla dos imágenes en 6 versículos. La primera imagen es la imagen del pastor. Del versículo 1 al 4. Del versículo 1 al 4 vamos a hablar del pastor. Y los versículos 5 y 6 tienen la segunda imagen, la amistad. Dos imágenes. Hay como un corte en el Salmo, ahorita lo vamos a ver. El pastor y la amistad. 1 al 4 el pastor, 5 al 6 la amistad. Y ahí en la amistad está la mesa. Preparas una mesa delante de mí. La mesa. El Salmo entonces tiene un movimiento de adentro hacia fuera. De adentro hacia fuera, como es la espiritualidad. La espiritualidad es un movimiento de adentro hacia afuera, cuando la espiritualidad es auténtica. Cuando la espiritualidad no es tan auténtica, es de afuera hacia adentro. Muestro más de lo que soy. Y entonces ahí ya uno no está viviendo, sino actuando. Eso es diferente. Y en la espiritualidad nosotros no somos actores, nosotros somos testigos. Eso es diferente. Por eso a veces hay como unas rupturas, unos quiebres, que las personas como que se alejan un poco, porque no está el proceso de adentro hacia afuera. Primero interiorizo, me encuentro con él, me dejo amar, me siento amado, y luego transmito, actúo. Bueno, muchachos, los invito a que hagamos un viaje por este salmo. Vamos a ir descendiendo versículo a versículo, despacio,
disfrutando esta palabra como Dios quiso trazarla para nosotros. Profe, voy a poner ahí un instrumento musical. Aquí está el profesor. Y como hay un ministerio y están ya tan sumergidos en la música, traje una imagencita aquí de una lira. Y esa lira tiene 9 cuerdas. Hay unas que tienen menos cuerdas, pero esta lirita tiene 9 cuerdas. Y así vamos a descender por el salmo. Esta lira, si tuviéramos que crear como la imagen del salmo en este instrumento, esta lira con 9 cuerdas manifiesta la experiencia de intimidad que el salmo está reflejando. Miren eso tan bello. El Salmo 23 refleja una intimidad. Recordemos, la meditación que estamos llevando es el Padre Pastor de su pueblo. Y en esa experiencia de intimidad que desarrolla el Salmo tenemos la intimidad del pastor y la intimidad de la amistad. Miren, quise señalar con rojo 9 me que tiene el Salmo. 9 me que tiene el Salmo. Si quieren pueden verlos, constatarlos en sus Biblias. A lo mejor en alguno hayan 8. Puede pasar. ¿Saben por qué? Por la traducción. Porque en las traducciones a veces cambian cosas y entonces no queda exacto. Pero las versiones que tienen traducciones más ajustadas al texto hebreo original tienen 9 me. 9 me. Entonces empecemos a descender por el Salmo. Primer versículo. El Señor es mi pastor. Hasta ahí, antes de llegar al primer me. Miren que el primer me no es mi pastor, no. Son los me, no van el mi. Son concretamente los me. El Señor, la primera expresión es: el Señor es mi pastor. ¿Cómo dicen sus Biblias esa frase? Quiero escucharlas. Todas dicen el Señor. Ah, la de Jerusalén dice: Yahvé es mi pastor. Realmente nosotros los cristianos, por diálogo con la comunidad judía, que también creen en Dios Padre, comunidad judía, por diálogo con ellos, las traducciones ya dicen más el Señor, no utilizan el nombre de Yahvé, pero en el lenguaje original aparece el nombre, solo que los judíos nunca lo pronuncian. Cuando los judíos encuentran ese nombre, lo sustituyen por Adonai. Y Adonai traduce en español el Señor. Ellos nunca lo pronuncian, porque ellos dicen que el nombre de Dios es impronunciable. Y no lo pronuncian como para no tener la tentación de abarcarlo. A veces nosotros como seres humanos quisiéramos como abarcar a Dios. Y a lo que se le da nombre uno termina como abarcándolo, delimitándolo. Isla, porción de agua rodeada de tierra. Ya usted conceptualizó y ya sabe que es una isla. Entonces ellos no quieren que Dios se volviera un concepto para que uno lo encasillara, porque Dios es inabarcable. Miren eso tan lindo. Ellos dicen el Señor, pero me gusta porque aquí tenemos algo muy precioso. Cuando usted encuentra en un texto el nombre, como aparece ahí, Yahvé, el nombre, que los judíos lo llaman el tetragrama. Cuando usted encuentra en un texto el nombre, detrás de ese nombre, ¿sabe qué hay? La historia. Impresionante. Cuando usted dice, el Señor es mi pastor, aprovechemos esta traducción de la de Jerusalén. Yahvé es mi pastor. Cuando usted dice Yahvé es mi pastor, usted está recogiendo todo lo que significa el nombre de Yahvé. ¿Y quién es Yahvé? Yahvé es aquel que se le reveló a Moisés en la zarza ardiente que no se consume. Qué imagen tan bella. Zarza ardiente que no se consume. ¿Quién de aquí conoce una zarza? Vamos a traerles una imagen más conocida en una palabra totalmente coloquial de nosotros. Un montoncito de chamisas. ¿Quién ha visto un montón de chamisas? Yo creo que todos. O una chamisa. ¿Será que una chamisa arde fácil o no?
Si usted le enciende fuego a una chamisa seca, ¿qué pasa con la chamisa? A cenizas. Pero oigan la metáfora tan bella, la comparación. Se le manifiesta en una zarza que arde, pero no. El Moisés podría mirar la zarza y decir, estoy esperando que se vuelva ceniza, ya, porque es como las chamisitas, eso es combustible. Pero esta zarza trae el misterio. Tan bello eso. Dios se manifiesta a través de una zarza que muestra la fragilidad, la vulnerabilidad de lo que tendría que ser reducido a cenizas, pero no se consume. La realidad humana tocada por Dios tendrá siempre la fragilidad, pero no se consume porque tiene el misterio. Porque tiene el misterio de Dios. La zarza ardiente que no se consume. Y en esta zarza ardiente Dios le dice lo que ahorita les contaba. He escuchado los gritos de mi pueblo oprimido. Ese grito del pueblo en el siglo XIV o XV antes de Cristo, ese grito del pueblo hoy, 7 de agosto de 2022. ¿Sigue gritando el pueblo de Dios o no? Grita el pueblo por sus humillaciones. Grita un país vecino hoy porque no les dejan celebrar su Eucaristía. Grita un obispo con su pobre ministerio, diríamos nosotros, pero con la riqueza de la presencia de Dios en una custodia afuera de un templo, tratando de llevarle a sus fieles la presencia del Señor. ¿Saben de qué les estoy hablando? Del dolor que está viviendo ahorita Nicaragua en su experiencia de fe. Y un pueblo de Dios gritando. He escuchado el clamor de mi pueblo. Qué pesar, un obispo joven, me impactó tanto. Pobre obispo con la custodia y la catedral cerrada porque no lo dejaban entrar. La policía le bloqueó todas las entradas. Está habiendo una persecución ahorita muy dura, hay que orar. Las monjitas de Calcuta las hicieron ir porque ven en la fe cristiana católica una amenaza para la ideología comunista. Una persecución seria. Les hablo las cosas con claridad. Hay que orar porque es la iglesia, son nuestros hermanos de iglesia. Entonces, escuchan el grito del pueblo. Escucha el grito del pueblo este Dios, desciende y Moisés le dice, Señor, miren esto, cuando uno descubre a Dios como tesoro. El Moisés era pues criado en la familia del faraón, seguramente con su gorrito bonito, con sus buenos adornos, con los mimos, con todo, con el poder, tenía mando, pero Dios tenía otro propósito. Y este hombre descubre a Dios como riqueza y lo abandona todo y emprende un camino de liberación para el pueblo. Señor, está bien, usted me ha escogido, escuchó los gritos, yo voy a ayudar en el proceso precioso de liberación, pero cuando me digan que de parte de quién voy, ¿yo qué voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor le responde, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Cuando el pueblo dice que Yahvé es mi pastor, está diciendo, mi pastor es aquel que se reveló en la zarza ardiente. Mi pastor es aquel que escuchó el grito del pueblo. Mi pastor es aquel que caminó con nosotros en el desierto. Mi pastor es aquel que nos dio el maná. Mi pastor es aquel que nos dio las codornices. Mi pastor es aquel que hizo brotar agua de la roca. Mi pastor es aquel que nos tuvo paciencia en medio de nuestras continuas quejas. Mi pastor es el que entendió la debilidad de nuestro anhelo de permanecer en la esclavitud. Mi pastor es el que nos amó con amor eterno. Miren lo que significa solo esa frase. Cuando usted dice el Señor es mi pastor, está recogiendo toda la historia de ese nombre. ¿Quién es su pastor? El que ha hecho todo por usted. Cuando usted hoy dice que el Señor es su pastor, usted tiene que recordar lo que Dios hizo desde su concepción hasta hoy. Ese es su pastor. Y no solo con usted, sino lo que ha hecho a lo largo de toda la historia. Pero hay algo bien bello acá. Yo soy el que soy. En español tenemos dos palabras diferentes para decir yo soy y yo estoy. Es diferente. La escribimos diferente. Soy, verbo ser,
y el otro es el verbo estar, pero en otras lenguas es el mismo, entre ellas el hebreo. Recuerden en inglés lo que nos enseñaron de sexto a once, ¿no? Seguramente algunos aprendieron más. El verbo to be, ¿cierto? El verbo to be. I am, ser o estar. Nos lo aprendimos pues allá todo el tiempo. Pero miren que ese to be traduce ser o estar. O sea que usted cuando escribe I am, usted puede decir yo soy o yo estoy. Entonces miren tan lindo. Cuando usted en hebreo escribe el tetragrama, Yod, Hed, Vav, Hed, que son las 4 letricas del nombre sagrado, usted puede traducir yo soy o yo, y me devuelvo aquí un poquito. ¿Cuál es el corazón del salmo? ¡Qué fidelidad! Ahorita Luis María decía allá delante del Señor, el Dios que es fiel. Miren qué fidelidad. ¿Quién eres para decirle al pueblo de parte de quién voy? Yo soy o yo estoy. Ese es mi nombre. Y miren qué fidelidad. Porque tú estás, o sea que se está cumpliendo. Dijo yo estoy. ¿Y saben qué le están diciendo a uno cuando dicen yo estoy? La presencia. Soy el presente eterno. Eso es Dios. Dios es presencia eterna. Ay, me siento tan solo, que abandono. Hay algo para cuadrar interiormente, pero usted no está solo. Yo estoy. Es una promesa, es una identidad. Dios es presencia. ¿Podrá una madre olvidar al hijo de sus entrañas? Pero yo estoy. Oigan eso tan impresionante. Aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo estoy. Yo sí no te abandono, porque esa es mi esencia. Mi identidad es estar presente. ¿Dónde está Dios aquí en este dolor? Perdí mi hijo, ¿dónde está Dios? Y él respondería, yo estoy. ¿Dónde está Dios en este sufrimiento familiar? ¿Dónde está Dios en esta prueba? Yo estoy. Yo estoy. Ahí está. ¿Dónde está Dios en mi dolor llorando conmigo? Porque es presencia. Presencia. Miren, solo llevamos ese primer pedacito. El primer pedacito dice, el Señor es mi pastor. Entonces ya tomemos conciencia de esto tan hermoso. El pastor mío es este Dios histórico que ha hecho tantas cosas. Eso ya le ayuda mucho a uno, ¿no? Cuando usted sabe a quién está siguiendo, las cosas cambian. Y después de esta conciencia del Señor, que es mi pastor, de Yahvé, que es mi pastor, ese Dios histórico, empiezan los me. El Señor es mi pastor y viene el primer me. Nada me falta. El primero. El Señor es mi pastor, nada me falta. Si no me falta nada, es porque se ha logrado la primera parte del salmo. Si a usted no le falta nada, significa que el Señor es su pastor. Si le faltan muchas cosas, es porque todavía no es su pastor. Esto es proporcional. Ay, ¿por qué me falta tanto? Siento unos vacíos, esta situación. Lo que pasa es que todavía el Señor no es su pastor. Ánimo. Que cuando sea su pastor, nada te falte. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Miren estos místicos. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Mi Dios y mi todo. Mi Dios y mi todo. Y mi todo. Miren eso tan lindo. No me falta nada. ¿Y a usted por qué no le falta nada? ¿Cómo que no? Porque yo tengo a Dios. Yo tengo todo. ¿Cómo así? Lo tengo todo. Lo tengo a Él. El Señor es mi pastor. Nada me falta. ¿Saben qué es lo más impresionante? Ayúdenme, que ustedes son muy juiciosos. ¿Cuáles son las dos imágenes? La primera imagen es ¿de quién? Eso, del pastor. Bueno, ya les dije que ese pastor es el Dios histórico. Recuerden que la historia es en medio del desierto y que este orante descubre a un pastor del desierto.
Tan fácil uno decir el Señor es mi pastor, nada me falta cuando todo el escenario es favorable. Pero ustedes se imaginan un pobre pastor beduino, un pastor del desierto, en medio del calor, en medio de la carencia de agua, en medio de la carencia de comida, sufriendo con unas ovejitas o unas cabras, sin agua, y en medio de ese contexto, que es la geografía del sur de Israel, un orante dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. A lo mejor, cuando nos falta todo, Dios se convierte en el todo. A veces cuando la vida a uno como que le da tanto, uno se va descuidando, y Dios se le va volviendo nada. Cuando no tiene nada, Dios es todo. Qué cosa más bella. Que a veces no entendemos las pruebas, que a veces no entendemos situaciones de vida, se quiere volver mi todo. Hay que dejar, se quiere volver mi todo, y me está purificando para volverse mi todo. Que nos llene de fortaleza. El Señor es mi pastor, nada me falta. Nada me falta. Aquí tenemos el primer me de estas 9 cuerdas. Ya sonó la primera, profesor Vladimir. Sonó la primera cuerdita. El primer me. El primer escaloncito, ¿cierto? Nada me falta. Seguimos en el Salmo. En verdes praderas me hace recostar o me hace reposar. Las verdes praderas. Ojo, normalmente nosotros nos quedamos más con la imagen de las verdes praderas, pero las verdes praderas no son la acción. Las verdes praderas son el escenario. Y uno mismo se imagina, ay, esas verdes praderas, y tan lindo aquí que estamos, por ejemplo, en esta casa de retiro, vean. No vemos sino un verde precioso por todos los lugares que nos rodean. Pero ese es el escenario. ¿Y cuál es la acción? Me hace reposar o retosar. Podría ser la otra traducción del verbo retosar o reposar. ¿Y saben? O descansar. ¿Y saben a qué se refiere? El verbo en hebreo es rabash. Rabash es el verbo en hebreo, rabash. Hace alusión como a la digestión. Oigan eso. El pastor alimenta a la oveja y luego está atento a que la ovejita haga una buena digestión, a que descanse y haga su buena digestión, la siesta, dice el Susmari, la siestica, que esté pendiente de que esa ovejita realmente haga digestión. Oigan, parecía tan bonito eso dentro de la espiritualidad. No es cuánto alimento recibamos, sino cuánto alimento podamos digerir. Y la digestión requiere acompañamiento. Una persona puede comer bien, todos comimos junticos, comimos, y alguien puede decir, a mí me cayó mal. Este no está haciendo una buena digestión. Y comieron lo mismo, ¿no? Y dirán, pero a usted que le cayó mal, si yo comí lo mismo que usted, estoy lo más de bien. A mí no, yo estoy súper bien. Hay que acompañar el proceso de digerir lo que Dios nos va transmitiendo. ¿Cuánta palabra hemos recibido, adoradores del Padre? ¿Cuánto alimento nos ha dado? ¿Y cuánto alimento realmente nos ha nutrido? ¿A cuánto le hemos hecho digestión? Para hacer digestión hay que ser como consciente. Recuerden que la digestión de la oveja es diferente a la de nosotros. Recuerden que la ovejita, como las vacas, tiene varios estómagos y ella hace digestión pasando, hace digestión rumiando, Lo que hoy recibieron ustedes en el retiro de adoradores del Padre hay que rumiarlo. Y ahí están todos sus servidores para ayudarles a rumiar, para ayudarles a digerir despacio. Voy a masticar esto y lo voy a saborear otra vez, esto me gustó, pero era tanto el alimento que estaba recibiendo que necesito tiempo. No puedo alimentarme tan rápidamente y comer porque me indigesto. Despacio, paso a paso, voy haciendo digestión. Miren eso tan bonito.
Segunda cuerdita, me hace recostar, me hace reposar, me ayuda a hacer digestión. Qué lindo ese pastor. Sonamos la segunda. Vamos a la tercera cuerdita. Me conduce, aquí tenemos, voy a ver en las traducciones, sí. Me conduce a fuentes tranquilas. Me conduce a fuentes tranquilas. Esto es muy bonito. Tenemos aquí nosotros este verbo que es merujá. Merujá, en hebreo, merujá, merujá. El pastor que va adelante sabe hacia dónde me tiene que conducir para poder que la oveja pueda experimentar la serenidad. Él sabe a dónde me tiene que conducir para poder experimentar la serenidad. Miren, ¿saben qué es merujá? Porque los judíos todos lo trabajan con imágenes. Para un judío, si no hay una imagen, no entiende. Ellos no son de conceptos, ellos son de cosas concretas. Miren, merujá es esto. ¿Y cómo queda el agua? Con unas burbujitas. Merujá significa, después de sacudir el agua y generar las burbujitas, la tengo que dejar quietecita. ¿Para qué? Se asiente, repose. Y de nuevo me permita ver con toda porque si yo miro a través de esto veo las burbujitas, veo como los residuos que se mueven, pero cuando se asienta vuelve de nuevo la transparencia total. Eso es merujá. Eso significa me conduce a fuentes tranquilas. ¿Se pasó la hojita? Ah, sí, se pasó la hojita, gracias. Me conduce a fuentes tranquilas significa eso. Después de mi vida agitada, después de mi vida que se sacude, Dios me lleva a que mi vida de nuevo como que se asiente, como que de nuevo mi vida repose. Me conduce a fuentes tranquilas. Esa es la acción de merujá. Y después de conducirme a fuentes tranquilas, como dicen nuestras traducciones, en todas dice repara mis fuerzas. Recrea mis fuerzas, es otra traducción. Repara mis fuerzas. Me da nuevas fuerzas. Muy bien. Me da nuevas fuerzas, repara mis fuerzas. Esto es muy interesante. O allí pusimos restaura. Recordemos que por eso unas traducciones dicen recrea. Recordemos que en el momento de la creación, cuando Dios nos hizo, culminaba la obra, siempre decía el texto del Génesis, y vio Dios que era bueno. La creación inicial es buena, es perfecta. Y cuando crea el ser humano, dice el texto, y vio Dios. Exacto, muy bien. Y vio Dios que era muy bueno. Resulta de que por muchas situaciones de vida, nosotros como rebaño del Señor, afectamos esa bondad inicial. Pero el único que tiene la capacidad de hacer que la obra recupere su bondad inicial es Dios. Por eso Él me recrea. La palabra, aquí tenemos la palabra restaura, pero me gusta esa traducción recrea, porque el recrear va más allá del restaurar. Cuando yo restauro se me cayó esta vasijita y la restauré, la remendé, uy, quedó casi igual, pero casi, casi, oiga, eso no sé, tiene que mirar mucho. Y de pronto usted fue el que lo reparó, el otro dirá, pero ni tanto. No hay que mirar tanto, ¿cierto? No hay que mirar tanto, yo siempre echo de ver. O de pronto usted pues ve que sí quedó bien restauradito, usted dice, ¿verdad? Ni se nota, pero algo quedó. En cambio, en la recreación es volver al estado inicial. Y Dios tiene poder para eso. Me hace criatura nueva, como nuevo. Nicodemo, usted que es tan querido y tiene tantas cosas buenas, pero usted mismo sabe que faltan plenitudes, que ha habido rotos, resquebrajamientos, pero usted puede nacer de nuevo, otra vez. Señor, ¿y eso cómo va a ser?
Usted siendo un maestro me pregunta de su hermano. Con el Espíritu. Con el Espíritu es posible que usted se convierta de nuevo en criatura nueva. Miren lo que hace ese pastor tan hermoso. Me recrea. Y en la expresión hebrea se me recrea como que saca de nuevo lo mejor de mí. ¿Y saben qué es lo mejor que yo tengo? Lo que Dios me compartió. Lo mejor que cada uno de ustedes tiene es lo que Dios le compartió. Porque la criatura se transformó cuando a ese barro, que lo hacía común a todos los demás, Dios le participó de su ser, de su espíritu, le comunicó su aliento vital. Miren eso tan bonito. Aún en medio de mis situaciones más dolorosas, aún en medio de mis caídas, de mis descensos, Dios me recrea. Puede sacar de nuevo lo mejor, y yo sé que algunos de ustedes lo experimentan. Oigan, entré al movimiento, venía de unas situaciones de vida tan duras, y me tocó luego hacer una proclamación o una oración, o hice una... Oiga, yo no creí que yo podía hacer eso. Porque lo mejor de usted a lo mejor está oculto por realidades de vida. Pero ahora de nuevo usted está percibiendo lo que interiormente es, lo que el Espíritu puede hacer. ¿Algunos se han llegado a sorprender de lo que puede hacer o no? Yo espero que todos se hayan sorprendido en algún momento y digan, yo cómo hice eso. Para mí era imposible. Ahí detrás está ese pastor recreando, sacando de usted lo mejor que tiene. Pero eso solo lo puede hacer Él, nosotros no. Por eso normalmente siempre actúa con lo más frágil que tenemos. Siempre nos pone las tareas donde más miedo nos den. Llegan los líderes del grupo, del movimiento, y le dicen, bueno, usted va a ser el encargadito de... Ay, ¿por qué me puso eso a mí? Qué susto, a mí me da miedo. Porque a mí no me puso mejor tal cosita que yo ahí lo hago como tan bien. Porque yo quiero que Dios saque lo mejor de usted. Porque como lo otro lo hace también usted, tan bueno que experimente la gracia. Con ese temor, con esa fragilidad, le toca abandonarse a lo que haga Él. Ahí es donde recrea, porque finalmente usted lo hace y termina bendiciendo. Cuando hacemos lo que sabemos hacer, a veces nos olvida decir, no, es que yo siempre lo hago bien. ¿Se dan cuenta de eso? Me recrea. Seguimos con el pastor. ¿Qué sigue ahí en el versículo? ¿Me ayudan? Versículo 3, parte B. Eso. Me guía por el sendero adecuado, me guía por el sendero recto. Oigan esto. Ese sendero recto en hebreo es Sedek. El término Sedek significa justicia. Me lleva por las sendas de la justicia. Pero yo le puse al ladito de Sedek la palabra largo. ¿Saben por qué? Porque el camino justo, el camino recto, el largo, requiere tiempo. Nosotros estamos muy enseñaditos a los atajos. ¿Cómo llego allá a la casa de retiro? Y no hay por ahí un desechito, un atajo por donde yo llegue más rápido. ¿Cuánto se demora uno? 20 minutos. Y no hay otro caminito por donde uno llegue en 10. Usted le dice, pues si usted la compró helicóptero de pronto, ¿cierto? No, usted toma la carretera y le toca irse derechito, derechito, no hay atajos. No hay otra manera por donde, no, en carro no. Le estoy poniendo ese ejemplo. Pero es cierto que nos gustan los atajos a nivel humano, no. ¿Usted por dónde llega a tal finca? Por tal parte. ¿Cuánto me demoro? Vea, usted se demora a pie media horita. Es por toda la carretera, media hora. Pero hay también un caminito. Pero es que los caminitos ustedes ya saben cómo son. Hay un caminito que usted sí se demora 15. Lo que pasa es que es más durito. Y a veces uno toma esos caminitos y ¿qué pasa? Una caída, se resbaló, se rodó, llegó sucio. Dice, mira, me demoré 15 minutos menos, pero vea cómo llegué. ¿Qué pasó? Yo me vine por ahí. Y luego dice, ¿por dónde se va? No, me va a devolver por el otro camino. Me demoro media hora, pero no va a ir por ahí. Ese camino está más bien construido. Es más largo, pero ya hubo alguien que preparó ese camino, que lo dispuso. Hermanos, en la vida espiritual no hay atajos.
hay que recorrer el camino. ¿No es que Jesús lo recorrió todo? El Señor lo recorrió completico, sin atajos. Sin atajos. Tuvo que pasar hasta por ese pasito de la cruz. Sin atajos. Sin atajos. Hermanos, me guía por el sendero justo, por donde es. Ay, es que esto es muy largo, ay, esto como que no termina, es que va por el camino que es. No hay atajitos, tranquilo, va por donde es. Despacio, despacio. Me guía por el sendero justo. Sin prisa, sin pausa. Ahí voy, poco a poco, poco a poco. El camino es más largo, pero voy más a la fija, como a la segura. Pero no a la fija mía, sino a la fija que trazó él, porque él fue el que hizo el camino. ¿Se dan cuenta de eso? Miren, tan bello se salva. Me guía por el camino recto, por el camino justo. Ese es largo, pero es el que Dios traza. Seguimos acá. Me guía por el sendero adecuado, haciendo gala de su oficio, de él como arquitecto que traza el camino. Versículo 4. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Ahí está el corazón. Tu vara y tu bastón me sosiegan. Oiga, ahí está el corazón del salmo. Llegamos al corazón. Llegamos al corazón. Aunque camine por cañadas, esto es real. Yo no sé si cuando ustedes estaban niños les daba miedo las cañadas oscuras. Yo me acuerdo que para ir a la finca de mis abuelitos había una cañadita oscura. Y a mí siempre me gustaba ir de día para evitar el paso por la cañadita. Yo decía, ay, eso como una quebradita. Una quebradita. Y era cerradita y era oscura y uno siempre era como con temor de pasar por ahí. Hay como algún misterio en eso. No quiero pasar por la quebradita, oscura. En la geografía de Israel, oigan esto tan delicado para el rebaño. La geografía de Israel es escasa en agua. Prácticamente lo único que tiene en agua Israel es el río Jordán, no más. El río Jordán desde el norte empieza a descender allá en Banias, se ensancha un poquito allá en el lago de Galilea, sigue descendiendo hasta el mar Muerto. Esa es la agüita que tiene. Ese es su río. Allá no es de quebradas. Todo lo otro que ellos llaman que el torrente, yo no sé qué, que el torrente Cedrón, que esos son zanjas. En hebreo son wadis, se llama wadi. Son como unas zanjas, unas aberturas de la tierra que tienen agua cuando. Solo cuando llueve. De resto eso es seco. Esos son canalones, unas zanjas. Aunque camine por cañadas oscuras, ustedes se imaginan una geografía llena de unos canalones para recorrerlos de noche. Es muy posible que ustedes de pronto cuando vayan a Tierra Santa, fíjense bien en el recorrido entre Jerusalén y Jericó, que hay muchos wadi, los pastores beduinos, los pastores del desierto sufren, porque esas ovejitas, si les dejan tomar la oscuridad, fácilmente se van a esas zanjas. Entonces se encuentra el pastor triste diciendo, se me reventó una oveja. Y se me reventó una oveja significa que la ovejita se fue al wadi, se fue a la zanja. Las ovejitas tienen una particularidad como ganadito, son gorditas y de pies cortos. Esas son las ovejas. Las cabras tienen las paticas más largas. La ovejita es gordita y de paticas cortas, por eso fácilmente rueda. Para ella los territorios que no son favorables no se adaptan. Las cabras son las que son guapitas para eso. Entonces, si el pastor por alguna razón le tomó la noche, para la oveja es un riesgo terrible. Comprendemos la profundidad de la imagen. Aunque camine por cañadas oscuras, aunque tenga el riesgo del wadi, aunque tenga el riesgo de irme a ese canalón, oigan eso tan hermoso, nada temo, aunque tenga el riesgo de reventarme. Estoy caminando por un terreno muy peligroso, pero nada temo. ¿Y por qué no temo? Oigan la expresión del censo. Porque tú
estás conmigo. Porque hay una presencia. Se los digo. Si yo iba a pasar la quebradita, cuando era niño que iba donde mis abuelitos, o joven, y iba solo, me daba miedo. Pero si iba conmigo mi papá, mi mamá o mis abuelos, ya no me daban, y era la misma quebrada. Qué bobada, la quebrada era la misma. Los temores surgen por la soledad. Los temores surgen por la soledad. Y aquí el salmista dice, yo no temo porque tú estás conmigo. Y les dije ahorita que la esencia de Dios es presencia. ¿Cuándo está conmigo? Siempre. Aunque camine por estas cañadas tan peligrosas, siempre estás conmigo. Y dice el salmista, tu vara y tu callado me sosiegan. Veamos las dos imágenes. ¿Para qué la vara? La vara no es para las ovejas, es para los enemigos. Es de protección, lo que ustedes dicen, para proteger. Que algunos dicen es que para pegarle a la oveja, ¿no? La oveja es gordita y si tiene lana, si no le entra fácil el golpecito. Es para protegerlas. El pastor va adelante y va viendo los peligros. Si se acerca el lobo, el pastor tiene la vara para proteger. A ver, que se aparte, fuera. Se necesitan pastores con una vara. La vara es, oigan esto por favor. La vara es la prevención. El padre y la madre de familia necesitan una vara. Ir adelante para darse cuenta de que tienen que ahuyentar. En estas experiencias de fe se necesita la vara. Los líderes van adelante y miran que necesitan ahuyentar. Porque hoy hay cosas que hay que ahuyentar. Porque si no, la pobre oveja termina devorada. Necesita la vara. La vara es de protección, no es para la oveja. Tu vara y tu callado. ¿Y para qué es el callado? El callado es para dos cosas. Uno, el callado es para tratar de tomar la oveja. Si se está apartando con el callado, el pastor la trae para que no se le vaya. Y saben también para qué utilizaban el callado. Tal vez una imagen que nosotros no tenemos tan presente, pero para el mundo judío muy importante. El pastor, como es presencia permanente, porque tú estás, ¿cuándo? Siempre. Entonces el pastor, para cuidar las ovejitas, llevaba el almuerzo y enterraba el callado y colgaba ahí el almuercito. Lo pegaba ahí, porque si no, las hormiguitas hacían su trabajo. Tomaba el callado para poner ahí su almuerzo. ¿Qué le daba eso de garantía? Que él no se tuviera que apartar. Porque a lo mejor mientras buscaba un lugar, no estamos aquí. Usted dice, pero ese pastor tan chistoso lo cuelga de un árbol. No está en Colombia, está en el desierto. Y mientras encuentra dónde ubicar el almuercito, que un animal no haga su trabajo, pueden dañarle el rebaño. ¿Sí ven eso tan hermoso? ¿Para qué la vara y para qué el callado? Es para poder estar muy pendiente de las ovejas, para no descuidarlas ni un minuto. Miren tan linda esa imagen. Tu vara y tu callado, y viene el término, me sosiega. ¿Cómo están sus Biblias? Ayúdenme con esa traducción. Me inspira confianza, me sosiega. ¿Qué más? Me defiende, me sostiene. Hay diferentes traducciones. Tu vara y tu callado me defienden. El término hebreo acá, como tal, es naham. Naham. ¿Saben qué significa naham? Consolar. Tu vara y tu callado me consuelan. Me consuelan. Eso tan impresionante. La misma expresión que utiliza el Señor para el rebaño de Israel cuando tocó fondo en el exilio. Cuando el pueblo de Israel tomó sus caminos y no permitió que el Señor fuera su pastor, ellos fueron desterrados, perdieron la tierra y fueron llevados como esclavos a Babilonia.
Y cuando ya estaban en Babilonia, diríamos nosotros en una expresión coloquial, con el agua hasta... Alguien podría, añorando la tierra, como dice la doctora, podría decir alguno, pues Dios los mira y dice, ahí están viviendo lo que quisieron vivir, ¿o no? Ahí están viviendo lo que quisieron. Les mandé los profetas para que les dijeran que no, que cuidado, pero ustedes no escuchan. Ahí está la consecuencia. Pero ¿saben cuál es la palabra de Dios para el pueblo cuando tiene la agüita hasta el cuello? Naham, Naham. Le dice al profeta Isaías, consolad, consolad a mi pueblo. Qué amor tan extremo. Qué amor tan extremo. Uno asumiendo las consecuencias del pecado y de lo que hizo, y Dios diciendo, consolad, consolad a mi pueblo. Tu vara y tu callado me sosiegan, es decir, aún en el momento en que tocas fondo, está con la vara intentando defender, no lo abandona. Aún en el momento en que toca fondo, cuelga su almuercito para estar presente. No cuida un rebaño seguro, cuida un rebaño en medio de sus angustias, de sus desafíos, de sus caídas. Tu vara y tu callado me consuelan. Usted ya sabe que consuela es porque yo toqué fondo y necesité de esa intervención. Consolación. Ese es el Dios en el que creemos. Esto es impresionante. Me llamo a ajustar una horita y llevo la primera partecita. Pero tranquilos que la segunda ya es muy cortica, ¿cierto? Es muy cortica. Versículo 5. ¿Qué dice el versículo? Teníamos las dos imágenes. Primera imagen. Y la segunda, aquí entramos a la amistad. Versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Preparas una mesa ante mí en presencia de mis enemigos. Me unges con perfume la cabeza y mi copa rebosa. Voy a unir como estas dos. Me preparas una mesa. Me preparas una mesa. Eso se llama comensalidad. Me preparas una mesa. ¿Con quién comparte uno la mesa? Con los que más quieren o normalmente. La familia, los amigos. Cuando usted ya quiere a alguien mucho, usted le dice, venga, almorcemos. Y usted ya sabe que lo quieren, usted dice, me invitaron. O fui a tal casa, me dijeron que fuera, o no. En nuestro, no lo invitan, pero ya queda pendiente la cosa, ¿cierto? Mire. Lo que pasa es que, infortunadamente, diríamos nosotros, por nuestro contexto, a veces también las comidas se han vuelto cosas de producción, así somos. Entonces vamos a hacer un almuerzo de negocios. No, yo diría que el almuerzo como de amistad y luego negociemos. Pero como hoy se volvió así, a veces perdemos la riqueza del símbolo. La comensalidad es sobre todo amistad. Nos reunimos porque nos queremos. Imagínense eso. Dios prepara una mesa para nosotros, delante de nosotros. Preparas una mesa para mí. Si ustedes van a Israel y un judío los invita a comer o a almorzar, los adora. Usted ya dice, esta persona me cogió un cariño impresionante. Porque al que invitan a la casa es porque lo sienten ya parte de la familia. Preparas una mesa, si no, no lo invitan. Si no, aquí también es más o menos desde la perspectiva. Preparas una mesa ante mí. Me preparas una mesa, es decir, Señor, me estás sintiendo amigo. Y tiene toda la razón. Ya no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos. Preparas una mesa ante mí. Quieres que yo sea tu amigo, me llevas a la intimidad de tu casa. Pero oigan lo que pasa con esta cena, con esta comensalidad de amigos. Esta mesa la prepara en presencia de mis adversarios. Oyevim, dicen los hebreos. Preparas una mesa delante de mis oyevim, de mis adversarios. ¿Saben qué son esos oyevim? Impresionante. El enemigo que me está persiguiendo para matarme. Esa es la expresión tan fuerte. Oyevim. Porque hay muchos enemigos. Usted puede decir, ay, esa señora volvió enemiga suya. Ve, se volvió enemiga mía. Yo le digo, la está persiguiendo para matarme. No me saluda. Bueno. Es un enemigo, pero un poquito diferente. Porque también hay enemigos así.
Entonces, delante de mis enemigos que me persiguen a muerte. ¿Se dan cuenta de eso? En el mundo judío, si a usted lo vienen persiguiendo para matarlo y usted logra llegar a una tienda, que son las casitas de ellos, a una carpa, y usted le dice a la familia, cójanme, me van a matar, entre, se vuelve sagrado. Por más malo que sea el enemigo, lo respeta, lo espera hasta que salga o se cansa y dice, lo recibieron ahí. No lo puede tocar porque es un huésped. Oiga, eso es tan impresionante que les voy a hablar aquí de una cosa que hay en la Biblia que es muy dura, pero para que entendamos las tradiciones. Recordemos cuando nos narra a nosotros el libro de los jueces, esa situación terrible de la violencia que le hicieron a la mujer de un levita que fue a pedir asilo en la tribu de Benjamín. Al levita lo habían acogido en una casa y la gente se había vuelto perversa y tocaron en esa casa. Entréguenos a ese hombre y a esa mujer porque nos vamos a aprovechar de ellos. Oiga, y el hombre desde adentro le responde, le entrego mi familia, pero no los toque. No los toque. Miren ese cambio tan horrible. ¿Qué está mostrando ahí? Que esas personas que acaba de recibir son sagradas. Tan sagradas que él dice, no los toque. Le entrego a mi familia si me toca, pero a ellos no. Impresionante eso, ¿o no? O sea, es una cuestión muy fuerte. Y aquí el Salmo dice, preparas una mesa delante de mis enemigos. Cuando estoy siendo perseguido a muerte, tú me invitas a la amistad. Normalmente si a uno lo están persiguiendo a muerte es porque se enredó maluco. Puede pasar, aunque no es una cosa total, pero puede pasar. Dije normalmente, ¿cierto? Normalmente, porque alguien puede decir, no matan también inocentes. Absolutamente sí, absolutamente sí. Y aquí sí que pasa, absolutamente sí, no se respeta la vida. Impresionante. Aquí no respetan el huésped para nada. Es otra cultura. Pero comprendamos esto. Este que viene siendo perseguido a muerte, normalmente algo había hecho como delicado, y a ese le prepara una mesa y lo recibe como amigo. ¿Quién es ese? Nosotros. En medio de nuestro pecado. Ese pecado nos lleva a la muerte. El pecado es la persecución a muerte, ¿o no? Lo dice la palabra, el pecado lleva a la muerte. A ese pecador que está siendo conducido a la muerte, el Señor le prepara una mesa. O no participamos de la Eucaristía que nos prepara a todos. Y ahí entramos en la protección absoluta de Dios y nos volvemos sagrados. Eso es una cosa preciosa. Preparas una mesa delante de mis enemigos, me unges con perfume la cabeza. Ese símbolo es muy lindo. Las tiendas de los israelitas no es que huelan muy rico, porque son hechas normalmente de piel de cabra. ¿Alguno de aquí ha comido quesito de cabra? ¿Tiene un olorcito un poquito fuerte o no? ¿Cierto que sí? ¿O no? Y un saborcito particular. Las cabritas tienen un olorcito más fuerte. Y ellos hacían con piel de cabra sus tienditas porque es muy fina, transpira fuerte. Entonces este animalito generaba un olor particular a la tienda. Las personas en ese contexto no eran como nosotros, que nosotros conectamos los ambientadores, tenemos electricidad, o cogen los spray, o tienen una esencia y con eso le dan pues ambiente a la casa. Ellos, y nos bañamos más, ¿cierto? Ellos, esa es muy cierta también, y nos bañamos todos los días. Hoy estábamos diciendo que aquí tocó agüita fría esta mañana, ¿cierto? Tocó agüita fría, nos bañamos diarios. Allá el aroma se lo aplican a las personas, perfumes muy finos, perfumes muy finos, tenían un costo alto. Y al huésped le ungían la cabeza para darle como un buen aroma a la casa y generarle un ambiente favorable. Tan bonito eso, que se sienta bien aquí, ahí como que oculte un poquito los otros olores, ¿cierto? Mire, me unges la cabeza con aceite, me unges la cabeza con perfume, gastas algo valioso para mí, para que yo me sienta bien aquí. Esa es la inversión de Dios. Me unges la cabeza con
perfume. Y mi copa rebosa. Y mi copa rebosa. La copa representa la plenitud. Cuando me has acogido como huésped, cuando me has dado tu amistad, cuando me has protegido, cuando me has ungido, mi vida se plenifica. La copa llegó hasta el borde, la plenitud que necesitaba. Finalizamos. Me acompañarán todos los días de tu vida. ¿Qué cosa? Tu amor y tu bondad, o tu amor y tu misericordia me acompañarán, me escoltarán. Escribe Cheque, me escoltarán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor a lo largo, la última cuerdita en esta experiencia de amistad. La misericordia y la bondad de Dios acompañándome de manera permanente. Porque ¿quién es Dios? ¿Cuál es el corazón del Salmo? El que estás. Porque tú estás. Y si tú estás conmigo, el amor, la misericordia y la bondad estarán siempre conmigo. Porque son los atributos de Dios. La bondad, el amor y la misericordia son los atributos por excelencia de Dios. El amor, la bondad y la misericordia no son tan humanos, son más divinos. El amor, la bondad y la misericordia que tenemos es por participación. Es la esencia de Él que llega a nosotros. Que llega a nosotros. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán por todos los días de mi vida. Consecuencia de todo esto, habitaré en la casa del Señor por años. Deseo vivir en tu morada. Deseo cielo. Deseo cielo. Deseo tu morada. Recuerden ese texto hermoso del Evangelio de Juan. Dios, a través de su Hijo, ha querido establecer su morada entre los hombres, para que luego nosotros como hombres podamos habitar junto a Él. Vino y puso su morada aquí, pero luego dirá, San Pablo ha ido a prepararnos una morada permanente en el cielo. Miren qué salmo tan precioso. Esta es la meditación que quería compartir. Me pasé 5 minuticos, pero descendimos despacio por el salmo. 6 versículos, con una riqueza inconmensurable, no la podemos medir, preciosa. 9 que manifiesta la relación íntima de Dios con nosotros. Es el pastor de su pueblo. Este es nuestro Padre, el que lo arriesga todo, el que lo da todo, el que nos ama sin medida, el que nos cuida, el que nos acompaña, el que nos recrea, el que nos hace sus amigos, el que nos devuelve la dignidad, el que nos lleva al cielo, porque es el resultado final del salmo. ¿Por qué la relación de las 9 cuerdas con la vida? No, simplemente quise utilizar un símbolo, pero realmente por simbología, porque estaba el ministerio, entonces quise traerle ese símbolo. Pero sí hay, dentro de la simbología hebrea, un candelabro con 9 brazos. Esa simbología de ese candelabro, hay uno que tiene 7 y hay otro que tiene 9. Esa simbología del candelabro de los 9 brazos podría recoger esta experiencia de los 9 de la relación de Dios con el hombre. Miren eso tan bonito. Sí, aquí lo hice por conexión con ustedes como ministerio, el ministerio de música que van tan juiciosamente avanzando. Esta es la experiencia. Simplemente aquí les transmito alimento y como buenos pastores que les van acompañando el movimiento, ayúdenles a hacer la digestión despacio para que esto nos nutra de la mejor manera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.